Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Zona Forense, todo un arte. Les saluda con mucho gusto Víctor Murillo y les doy la más cordial de las bienvenidas un día después de la inauguración del Mundial 2026 que se ha llevado a cabo en nuestro país, en México. Y el día de hoy, pues no solamente vamos a hacer un conteo de todo lo que sucedió el día de ayer, sino que vamos a clasificarlo, porque nos ha enseñado que cada incidente nos ha dejado una huella. Cada disturbio nos ha revelado una falla. Cada evacuación vamos a detectar el por qué fue una toma de decisión y cada multitud bajo presión nos ha enseñado un poco acerca del comportamiento humano. Este es el primer corte criminológico de la inauguración del Mundial 2026 y esto no es un recuento para generar miedo, es un mapa de riesgos para entender cómo se protege el evento más grande del mundo. Así que, señor director, tanto, vamos a correr cámara. Iniciamos con la nota número 1. Tensión social antes de la inauguración. ¿Qué fue lo que detectamos desde la criminología? Detectamos un escenario de presión social acumulada antes del evento. Protestas, plantones, exigencias sociales y un contexto urbano cargado de inconformidad. ¿Cómo clasificaríamos este riesgo? Como un riesgo de orden público y una protesta social. En una lectura criminológica quedaría de la forma siguiente. Cuando un evento mundial llega a una ciudad con conflictos activos, el estadio deja de ser solo un recinto deportivo y se convierte en un escenario simbólico. Ahí no solo se juega fútbol, también se disputa visibilidad, poder, denuncia y presencia pública. Algunas de las medidas de contención recomendadas desde la criminología pudieran ser la inteligencia previa sobre grupos movilizados, la separación clara entre rutas de aficionados y rutas de protesta, los canales de diálogo preventivo, las zonas de expresión delimitadas sin bloquear los accesos críticos y, por supuesto, el monitoreo en tiempo real del ánimo colectivo y los puntos de tensión. Y vamos con la nota número 2. FanFest del Zócalo bajo presión. ¿Qué fue lo que detectamos desde la criminología en este hecho? Detectamos una concentración masiva en espacio abierto, con accesos limitados, alta expectativa emocional y posible saturación de filtros. Este riesgo lo clasificaríamos como un riesgo de multitud y presión de masa. La lectura criminológica sería de la forma siguiente. Un FanFest funciona como un estadio sin gradas, la emoción es la misma, pero el control físico puede ser más complejo. Una fila mal administrada, una valla saturada o una falsa alarma pueden convertir la celebración en un riesgo. Algunas de las recomendaciones de contención que pudieran haber funcionado es el control dinámico del aforo, los filtros escalonados y no concentrados en un solo punto, rutas de ingreso y salidas totalmente separadas, los mensajes claros por altavoz y las pantallas, equipos de reacción para despresurizar los accesos y, por supuesto, los puntos de reunión para familias y menores. Y continuamos con la nota número 3. Enfrentamientos en inmediaciones del estadio. ¿Qué fue lo que detectamos? Bueno, detectamos ruptura del orden en el perímetro externo, con confrontación entre grupos y elementos de seguridad durante el arranque del evento. Este tipo de riesgo se clasifica como riesgo perimetral y confrontación directa. El perímetro es una frontera crítica. Si el conflicto queda fuera, el evento puede mantenerse estable. Si el conflicto cruza los anillos de seguridad, la amenaza escala hacia el estadio, los accesos y la multitud. Algunas de las medidas de contención recomendadas que hubiesen funcionado para este tipo de hecho fueron los anillos de seguridad con profundidad, no solo las barreras frontales, los equipos de contención diferenciados de equipos de orientación ciudadana, las cámaras totalmente enfocadas en puntos de ruptura, la identificación temprana en grupos de choque, las rutas alternas para aficionados no involucrados y, por supuesto, la comunicación inmediata para evitar pánico o desplazamientos desordenados. Y damos paso a la nota número 4. Personas detenidas y policías lesionados. ¿Qué detectamos desde la criminología? Bueno,
detectamos que el dispositivo sí enfrentó una prueba real de resistencia operativa. Hubo contacto físico, agresión, respuesta policial y consecuencias humanas. Este tipo de riesgo se clasifica como riesgo de violencia colectiva y escalamiento operativo. Cuando hay lesionados y detenidos, el incidente ya no es solo preventivo, se convierte en un evento de impacto. Aquí se evalúa si la respuesta fue proporcional, rápida y capaz de contener sin amplificar la crisis. Algunas de las medidas de contención recomendadas y que por supuesto se estuvieron ejecutando fue el uso gradual de la fuerza, el registro audiovisual de las intervenciones, la coordinación entre mando policial, protección civil y atención médica que sí apreciamos, la separación de personas agresoras y asistentes neutrales y por supuesto la evaluación post-incidente para detectar fallas de anticipación, despliegue y comunicación. Continuamos con la nota número 5, afectaciones al transporte y la movilidad. ¿Qué fue lo que identificamos? Bueno, detectamos vulnerabilidad en la movilidad urbana relacionada con el evento. Cuando el transporte falla, el riesgo se multiplica. Y este tipo de riesgo puede ser clasificado como el riesgo logístico y de movilidad crítica. La seguridad del mundial no termina en el estadio. Si el transporte se satura, se detiene o se vandaliza, miles de personas quedan expuestas a robos, empujones, riñas, extravíos, desaparición y rutas improvisadas. Algunas de las medidas de contención recomendadas desde el enfoque de la criminología pudieron ser y son las rutas alternas previamente comunicadas, el refuerzo de seguridad en estaciones clave, el monitoreo de flujos peatonales, la información en tiempo real sobre cierres o cambios, los corredores seguros entre transporte y estadio y por supuesto personal de orientación visible para evitar la desinformación. Nota número 6. Calor extremo en FanFest de Houston. ¿Qué fue lo que identificamos? Bueno, detectamos que el clima también puede convertirse en amenaza de seguridad. No todo riesgo viene de una persona, a veces viene del entorno, y este tipo de riesgo es clasificado como riesgo médico-ambiental y de salud pública. Una multitud bajo calor extremo se vuelve más vulnerable, aumenta la irritabilidad, la fatiga, la deshidratación y la probabilidad de emergencias médicas. El clima puede ser el detonante silencioso del caos. Algunas de las medidas de contención recomendadas son los puntos visibles de hidratación, zonas de sombra y enfriamiento, monitoreo meteorológico constante, brigadas médicas móviles, mensajes preventivos antes y durante del evento, protocolos para reducir el aforo si el riesgo térmico aumenta y por supuesto la comunicación entre las diversas fuerzas operativas para la toma de decisiones de forma inmediata. La inauguración del Mundial 2026 nos ha dejado una enseñanza completamente clara de que el riesgo no aparece en un solo lugar. Empieza en la protesta, pasa por el acceso, se acumula en el FanFest, se refleja en el transporte, se agrava con el clima y puede cerrar en la salida masiva. Por eso la seguridad moderna ya no puede ser únicamente correctiva, tiene que ser inteligente, predictiva, flexible y por supuesto humana. Porque en el mundial prevenir no significa terminar la fiesta, significa evitar que la fiesta termine en una emergencia. Por eso, en este primer corte nos deja una verdad incómoda. El partido visible lo ganó México, pero el partido invisible apenas comienza. Nos vemos en el próximo episodio en la sombra del mundial por Zona Forense, todo un arte. Hasta la próxima.